Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Araque. Soy economista, asesor financiero, perito evaluador. Eh, en este día agradezco primeramente la oportunidad que me han dado para compartir un poco impresiones sobre temas que están o parecen estar en boga en este momento aquí en Venezuela. Muy amablemente se me ha pedido responder o dar las impresiones sobre específicamente dos interrogantes o dos tópicos. Vamos a buscar la primera de ellas. Dice así. Número uno. Venezuela fue el país con más exportaciones de Sudamérica en 2021. Y eso va a mejorar la economía del país. Cierra la cita. Y además, Maduro asevera que el PIB ha crecido y se ubica en 7.5% en los últimos meses. Se me está dando esta aseveración y sobre ella se me hace la siguiente pregunta. ¿A qué pudo deberse este cambio y qué factores pudieron haber influido? Y en segundo lugar, y ese sector, el de las exportaciones, es de suficiente peso como para hacer un cambio positivo y significativo en la economía de nuestro país. Bueno, vamos a comenzar por una cosa. Vamos a comenzar por algo. Uno de los problemas que nosotros tenemos aquí dentro del país es el hecho de no disponer de cifras, por un lado, oportunas, por otro lado, cifras oficiales, cifras consolidadas que nos permitan hacer análisis y proyecciones sobre todo el ámbito económico. Cuando nosotros, al menos hoy 23 de enero, domingo 23 de enero del año 2022, son las que, un cuarto para las 5 de la tarde aproximadamente, ingresamos al portal del órgano del ente llamado a ofrecer esa cifra, como es el Banco Central de Venezuela. No conseguimos, o por lo menos yo no conseguí cifras actualizadas sobre este particular. Creo que la más actualizada, algo así como el 2018, hasta ahí. Entonces, no podría decir si esta aseveración es real o no. Tendría que compararlo con cifras ofrecidas con el resto de los países de Sudamérica. Algunos la tienen relativamente actualizada, otros tienen otras proyecciones, otros no. Pero por lo menos en lo particular, el ente encargado de consolidar esa cifra y ofrecerla o de manera consolidada, como es el Banco Central de Venezuela, hasta la fecha no tiene información actualizada sobre eso. Por lo tanto, yo no estaría en la capacidad de decir si eso es verdad o es mentira, si es cierto, si es falso. Entonces, digamos que lo podremos en un quizás, en un veremos. Ahora, la aseveración sobre que el PIB ha crecido y se ubica en 7.5% en los últimos meses. Bueno, lo primero que tenemos que ver sobre eso es qué es el PIB. El Producto Interno Bruto es un indicador económico por excelencia, un indicador macroeconómico. El Producto Interno Bruto es la suma de 4 factores, como es consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto puede crecer por una combinación digamos, de movimiento en alguno de esos componentes. Ejemplo, digamos, el gasto público se pudo haber incrementado de una manera más que proporcional al resto a la variación del resto de los otros factores. Entonces, o pudo haber sido porque efectivamente las exportaciones se incrementaron de manera tal que compensó o pudo haber compensado el decrecimiento en el resto de las variables. Entonces, ahí tampoco se nos explica cuál es el origen de esa aseveración que se nos está dando. Pudo haber sido efectivamente que el Producto Interno Bruto ha crecido, sí, pero porque ha habido un gasto público más que proporcional. Y quizás entonces el consumo de las familias disminuyó, pero
Por otro lado, existió un incremento en la inversión. Entonces, tampoco se nos explica. Simplemente se da una cifra y no se dice si es que efectivamente se incrementó, cuál fue el origen. O sea, por qué vía se incrementó ese Producto Interno Bruto. No solamente eso, el Producto Interno Bruto como indicador macroeconómico presenta un problema, un detalle. Porque nos dice si en el agregado, en cifras, en divisas, dólares, la economía venezolana, la economía en este caso, por supuesto, Venezuela, si, utilizando términos coloquiales, si hubo más movimiento de dinero, más producción o menos producción. Lo que no nos indica el Producto Interno Bruto es la manera en la cual está distribuida esa variable, esa cuantía, cómo se distribuyó. Ejemplo, yo pudiese decir, mire, tengo 10 personas y en el año 2020 tuve un ingreso de 100 unidades monetarias, $100. Entonces, diría, bueno, $100 entre 10 personas sería $10 por persona. Ese sería mi Producto Interno Bruto para ese año. Oye, a cada persona le correspondió el equivalente a $10 en teoría. El siguiente año, digamos que ya no son $100, sino el Producto Interno Bruto son 200. Ajá. Entonces ahora sería, entre las mismas 10 personas, serían $20 por persona. Pero lo que no se me dice es que a lo mejor, tanto para el año 2020 como para el año 2021, hubieron 9 personas que de manera constante recibieron en los 2 años $1. Pero hubo otra persona que recibió la diferencia de dinero, la diferencia en cuantía. Entonces, el Producto Interno Bruto aumentó, sí. ¿Mejoró la situación global de la economía? Se pudiese pensar que sí. Pero, ¿qué pasó con la distribución de la renta? Entonces, tomar el Producto Interno Bruto como una medida, como la panacea, como el indicador que no entender la riqueza o la bondad o la bonanza económica de un país, mire, hay que verlo así, digamos que con lupa. Tendremos que ser muy cuidadosos cómo analizamos eso. Por eso es que se necesita, en primer lugar, cifras oficiales consolidadas y hacer un análisis más exhaustivo de las variables económicas. Ejemplo, revisamos nosotros los indicadores del Banco Central de Venezuela y vemos lo que es la balanza de pago. Entonces, nos parece, por lo menos, en mi caso, un poco curioso, como del año 2017 al 2018, con una expectativa, con un mercado donde se sabe que los precios de petróleo disminuyeron, donde se habla que hubo menos exportación, menos producción de petróleo, perdón. Por lo tanto, menos exportación. Entonces, la cifra que representada en divisa, en cuanto al ingreso por esas actividades petroleras se incrementó. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible eso? O sea, si el factor que es la exportación tradicional, o sea, la actividad tradicional, que es lo que tradicionalmente Venezuela ha exportado, petróleo crudo. Entonces, si esa materia que es el principal motor de la economía se comercializó o se cree que se comercializó en una menor medida, una menor cuantía, y los precios a los cuales se comercializó fueron menores, ¿cómo es posible que las cifras reflejen que hubo un incremento? Bueno, digamos que hay cosas, no sé, a lo mejor cosas más profundas que nosotros desconocemos, que yo desconozco, y entonces nos cuesta un poco poder, digamos, ver eso con lógica. Sin embargo, esperaremos hasta que las cifras oficiales sean publicadas en el Banco Central de Venezuela y entonces ya uno puede dar un análisis más puntual, más correcto sobre lo que pudo haber ocurrido ahí. Hasta ahí la primera pregunta. Ya vamos a continuar con la segunda.